¿Alguna vez has conocido a alguien que parecía haber llegado a tu vida por accidente, pero que terminó cambiándolo todo? ¿Te imaginas encontrar el amor verdadero donde menos esperas, tal vez en una mirada, en un gesto, o en un encuentro aparentemente insignificante en las calles de México? Bienvenido, bienvenida, a un nuevo episodio de Historias Épicas del Pueblo Mexicano. Antes de comenzar, te invito a revisar si ya estás suscrito a nuestro canal, y, si esta historia te atrapa desde ahora, regálanos un like para seguir creando relatos llenos de emoción, drama y ese toque tan nuestro que hace que las historias se sientan vivas. Ahora sí, comienza esta travesía. El sol caía sobre el Paseo de la Reforma con un brillo tibio que no lograba ocultar la crudeza del día. Entre las sombras de los edificios altos, un hombre de barba descuidada y ropa desgastada caminaba con 3 niños pequeños, todos de mejillas sucias, y ropa que contaba historias de noches pasadas en banquetas frías. La gente los miraba de reojo, algunos con lástima, otros con desdén, otros simplemente los ignoraban como una parte más de la ciudad que preferían no ver. A primera vista, Alejandro Beltrán parecía un hombre sin rumbo, derrotado, perdido en su propia miseria. Nadie imaginaba que alguna vez había sido considerado uno de los empresarios más brillantes del país, dueño de un imperio hotelero que competía con grandes cadenas internacionales. Nadie sabía que bajo aquella barba y aquella ropa gastada se escondía la herencia de una de las familias más poderosas de México, y nadie presentía que aquella fachada humilde era una decisión tomada desde lo más profundo de su dolor. Desde la muerte de su esposa, 3 años atrás, Alejandro dejó de confiar en las personas. Todas las mujeres que se le acercaban lo hacían con sonrisas perfectas y promesas falsas, pero él sabía que lo buscaban por su apellido, por su dinero, por la vida cómoda que podría darles. Ninguna miraba a sus hijos con verdadero cariño, ninguna veía a Diego, Mateo y Tomás como pequeños seres humanos, sino como comodidades del paquete de ser la esposa de un millonario. Eso lo envenenaba, lo cansaba, lo destruía. Una noche, después de una discusión con su cuñada quien insistía en que debía volver al mercado y casarse con alguien de su nivel social, Alejandro simplemente se levantó, tomó a sus hijos, empacó ropa vieja que aún guardaba de su época universitaria, se quitó el reloj, la cartera fina, los zapatos italianos, y salió. Se dispuso a vivir entre la gente de la calle, donde nadie pudiera adivinar su fortuna. Quería ver cómo lo trataban cuando él no era Alejandro Beltrán, magnate hotelero, sino solo un padre con 3 niños en un mundo que a veces olvidaba tener corazón. Los pequeños trillizos caminaban cansados, pero con una fe que parecía infinita. Para ellos, su papá era su universo. Aunque Alejandro fingiera pobreza, ellos lo seguían como si no existiera un camino más seguro que sus pasos. Diego, él, mayor por apenas unos minutos, llevaba una pequeña mochila raída donde guardaba las pocas cosas que tenían. Mateo tomaba de la mano a Tomás, quien era el más sensible y siempre tenía ganas de llorar cuando la gente pasaba sin mirarlos. Ese día habían caminado más de lo habitual. Las fundaciones donde a veces les daban comida estaban cerradas o llenas de gente. Las calles estaban llenas de ruido, vendedores apresurados y autos tocando el claxon. Los niños estaban hambrientos. Alejandro también, pero se resistía a mostrar debilidad. Debía ser fuerte por ellos. Papá, tengo mucha hambre, susurró Tomás. Alejandro se agachó, lo tomó en brazos y lo abrazó. Lo sé, campeón, ya vamos a encontrar algo. Pero antes de que pudiera levantarse, una voz suave interrumpió su intento de consuelo. Disculpen, ¿están bien? Alejandro levantó la mirada. Frente a él, una mujer joven, de sonrisa cálida y mirada profunda, sostenía una pequeña bolsa con frutas. Llevaba puesto el uniforme beige de una clínica pública, y su semblante transmitía una mezcla de cansancio y generosidad que era difícil encontrar en medio de la prisa citadina. Era Luciana. Luciana no era rica, ni poderosa,
ni de alta sociedad. Trabajaba en la recepción de una clínica de Iztacalco, donde la gente llegaba con el corazón en la mano, esperando ser atendida aunque supieran que los recursos eran limitados. Vivía en un pequeño departamento con su hermana menor, quien estudiaba en una secundaria pública. Luciana había aprendido a levantarse temprano, a trabajar horas extras, a cocinar lo justo y a estirar los pesos para que alcanzaran al final del mes. Pero aún así, siempre encontraba un espacio para ayudar a alguien. Tenía ese tipo de corazón que brillaba sin presumir. Al ver a los niños, sacó 3 bananas de la bolsa y se las ofreció. Tomen, pequeños, esto les va a ayudar a aguantar el día. Los trillizos la miraron como si fuera un ángel bajado del cielo. Sus ojos se iluminaron con una alegría pura. Diego tomó la fruta con cuidado. Gracias, señora. No soy señora, soy Luciana, sonrió ella. Pero mientras los niños comían, Luciana observó a Alejandro. Su ropa estaba maltratada, sí, pero sus manos no parecían las de alguien acostumbrado a vivir en la calle. Tenía la espalda recta, la mirada firme, la postura de un hombre que alguna vez tuvo poder, y luego lo perdió. Ella no dijo nada, pero lo sintió. ¿Dónde viven?, preguntó ella. Alejandro dudó. Donde nos deje la noche, respondió evasivamente. Luciana no insistió. Si necesitan algo, puedo avisarles de un comedor que abre por la tarde. No está muy lejos de aquí. Gracias, dijo él, sin que la voz delatara su vergüenza o su verdad oculta. Los trillizos seguían comiendo felices, y de pronto, Tomás, el más pequeño, miró a Luciana con fascinación. Caminó hacia su papá, le tomó la mano y, con toda la inocencia y el amor que solo un niño puede tener, dijo en voz alta: «Papá, encontramos a mamá». El mundo pareció detenerse. Luciana abrió los ojos sorprendida. Alejandro se quedó paralizado. Las personas alrededor se detuvieron a ver lo que pasaba, y en ese instante, algo se movió en el corazón de Luciana, algo que ella no esperaba sentir. Se agachó al nivel de Tomás y le acarició la mejilla. «¡Ay, corazón! Yo no soy tu mamá». Pero el niño sonrió y respondió con sinceridad aplastante: «Pero te ves como ella». Luciana sintió un nudo en la garganta. Se levantó rápidamente, sonrió con una dulzura nerviosa y dijo: «Bueno, ya me tengo que ir. Cuídense mucho». Sí, y se marchó. Pero Alejandro quedó totalmente desconcertado. El brillo en los ojos de sus hijos, la manera en que Luciana los había tratado, la paz que su presencia había despertado por unos segundos, lo golpeó como un rayo. Aquel encuentro no era casualidad. Aquella mujer había tocado algo que él había guardado bajo toneladas de dolor. Esa noche, Alejandro y los niños durmieron en un albergue cercano. Los pequeños no dejaban de hablar de Luciana. «Papá, ¿crees que mañana la veamos? ¿Crees que nos dé otra fruta? ¿Crees que si quiera ser nuestra mamá?» Alejandro intentó ignorar la punzada en el pecho. «Niños, no podemos pedirle eso». Solo fue amable, pero ellos insistieron. «Es que ella sí nos vio, papá», dijo Diego con sabiduría infantil. «La gente no nos ve, ella sí». Y eso, Alejandro lo sabía, era cierto. Mientras los niños dormían, Alejandro salió al patio del albergue y miró al cielo. Su mente se llenó de recuerdos de su esposa, su risa, su aroma, la forma en que abrazaba a los niños cuando eran recién nacidos. La extrañaba, la necesitaba, pero también sabía que la vida sigue, que el amor no se apaga, solo cambia de forma, y aunque no quería admitirlo, aquella mujer de sonrisa tierna y uniforme beige había despertado algo que creía muerto. A la mañana siguiente, Luciana pensó en ellos desde el primer segundo en que abrió los ojos. Se sentía tonta por dejar que aquella escena la afectara tanto. «¿Por qué me importan tanto?», murmuró mientras preparaba café. Su hermana, Valeria, la miró curiosa. «¿Qué te pasa?». «Nada, solo, conocí a alguien ayer». «Bueno, a 4 personas. Un hombre, Ciro, pero también 3 niños». Valeria rió. «¿Ya te salió familia? ¿O qué?». Luciana negó,
pero su corazón latía rápido. En la clínica, no podía concentrarse, atendía personas, respondía teléfonos, sabía que debía enfocarse, pero su mente regresaba una y otra vez a los trillizos con sus ojos llenos de esperanza, y entonces, durante su hora de comida, decidió buscarlos. Caminó por Reforma, revisó parques cercanos, pasó por el comedor comunitario, hasta que los encontró sentados en una banca, los cuatro. Diego la vio primero, Luciana, y corrió a abrazarla. Ella sintió cómo se le deshacía el alma. A partir de ese día, las cosas cambiaron. Luciana comenzó a llevarles comida algunas tardes. Alejandro aceptaba, pero siempre con cierta distancia. Los niños la adoraban. La gente los veía interactuar y sonreía pensando que eran una familia, aunque ellos todavía no lo eran. Pero el destino no deja historias así de simples. Una noche, mientras Luciana hablaba con Alejandro cerca de un puesto de tacos, apareció un hombre de traje elegante que rodeaba a Alejandro con frialdad. Señor Beltrán, ya basta de este teatro. La Junta exige su presencia. No puede seguir escondiéndose. Luciana se quedó helada. Beltrán, él es, dijo el hombre, el dueño de la cadena Beltrán Hotels. El millonario desaparecido. La verdad explotó como dinamita. Luciana retrocedió. Alejandro intentó acercarse. Luciana, yo puedo explicar. ¿Me mentiste?, susurró ella, sintiendo que el pecho se le rompía. ¿Todo era mentira? No, respondió él, desesperado. Todo lo que viví contigo, con ellos, es lo único verdadero que he tenido en años. Los niños lloraban, confundidos. Luciana dio un paso atrás, luego otro, y luego simplemente se fue. Alejandro quiso correr tras ella, pero su asesor lo detuvo. Señor, tenemos problemas graves en la empresa. Su cuñada quiere quedarse con los niños. Si no regresa, arruinarán todo. Alejandro lo empujó. No me importa la empresa, pues debería, respondió el hombre, porque si no enfrenta esto, también perderá a sus hijos. Alejandro sintió que el mundo se le derrumbaba. La mujer que había amado sin querer se había ido, y su familia estaba en riesgo. La tormenta apenas comenzaba. ¿Te está gustando esta historia? ¿Te ha hecho sentir algo en el pecho, como si cada paso de los personajes se quedara contigo? Si es así, antes de continuar, te invito a dejar un like para apoyar este canal lleno de historias épicas del pueblo mexicano. Tu clic nos ayuda a seguir creando relatos que tocan el alma. Ahora sí, volvamos a esta historia donde el amor, la verdad y la pobreza se entrelazan en una misma herida. La noche en que la verdad salió a la luz marcó un antes y un después para todos. Alejandro regresó a su antigua vida como multimillonario, pero no regresó entero. Había dejado algo crucial atrás, la confianza de Luciana. Mientras su auto de lujo avanzaba por las avenidas de Polanco, el corazón de Alejandro latía descompuesto. Sentía que con cada kilómetro se alejaba más y más de esa vida simple, honesta, donde por primera vez en años se había sentido visto como un hombre, no como una cuenta bancaria con piernas. Los trillizos iban en el asiento trasero, silenciosos, con los ojos llenos de lágrimas. Ninguno entendía completamente lo que pasaba, solo sabían que Luciana ya no estaba, y que su papá tampoco. Parecía él mismo. Papá, susurró Tomás, el más pequeño. Luciana ya no va a ser nuestra mamá. Alejandro se quebró por dentro. Hijo, llora, no sé, pero nosotros la queremos, lloró Mateo. Ella sí era buena, papá, no como la tía Karina que nos grita. Alejandro respiró profundo. Lo sé, hijo, yo también la quiero, pero querer no siempre es suficiente, no cuando el mundo entero se desmorona. Al llegar a la residencia Beltrán en Bosques de las Lomas, una casa demasiado grande para cualquier persona, con heridas en el alma, los esperaban cámaras, periodistas, empleados nerviosos y, lo peor de todo, Karina, la cuñada de Alejandro, perfectamente arreglada como si estuviera a punto de grabar una telenovela. Alejandro, por fin,
dijo ella con un tono que fingía preocupación. Estábamos desesperados. ¿Dónde estabas? ¿Y por qué traes a los niños así? Parecen. No terminó la frase, pero todos sabían lo que iba a decir. Mateo se escondió detrás de Alejandro, temblando. No es asunto tuyo, dijo él. Seco, y no quiero cámaras dentro de mi casa. ¡Ay! Por favor, respondió Karina. Eres un empresario público. Tienes responsabilidades. La Junta preguntó por ti. Tus socios están furiosos y, por si fuera poco, mira cómo traes a mis sobrinos. No son tus sobrinos, respondió él con frialdad. Son mis hijos, y no necesito tu permiso para cuidarlos. Pues pareciera que sí, replicó ella, porque dejaste que vivieran como vagabundos. Los niños bajaron la cabeza. Alejandro sintió como la sangre le hervía. No vuelvas a decir algo así frente a ellos. Karina cruzó los brazos. Si sigues actuando así, pediré la custodia temporal. Inténtalo, escupió él. Verás lo rápido que te arrepientes. Karina sonrió, y esa sonrisa parecía ocultar intenciones venenosas. No subestimes mis contactos, Alejandro. No eres el único con poder. Mientras ella se alejaba, Alejandro cargó a Tomás y tomó de la mano a los otros dos. Vámonos a descansar. Los niños asintieron, pero sus corazones estaban rotos. Esa noche nadie durmió bien. Al día siguiente, Luciana despertó con una tristeza pesada que no la dejaba respirar. Nunca se había sentido tan decepcionada, tan traicionada, tan utilizada. Mientras preparaba café, Valeria la observaba con atención. ¿Puedes decirme qué pasa, hermana? Luciana respiró hondo y le contó todo, desde que conoció a Alejandro hasta que el hombre del traje reveló su identidad. Valeria abrió los ojos como platos. ¿Qué? ¿Era millonario? Sí, respondió Luciana con amargura. Yo creyendo que era un papá sin hogar. ¿Y tú qué sientes por él? Luciana bajó la mirada. No sé, siento que todo lo que compartimos fue una mentira, pero lo que sentiste era real. Eso no importa si él nunca fue honesto. Valeria suspiró. Hermana, a veces las personas esconden lo que son porque tienen miedo, y eso justifica que tú confíes, para luego sentirte ridícula. No, pero explica por qué te duele tanto. Luciana se quedó callada, porque, en el fondo, sabía que Valeria tenía razón. En la empresa Beltrán Hotels, las cosas estaban peor que nunca. En el elegante edificio de Santa Fe, los socios exigían explicaciones. Su desaparición afectó el valor de nuestras acciones, dijo uno. Los medios están inventando historias absurdas, dijo otro. ¿Es cierto que estuvo viviendo como indigente? Preguntó una mujer de ceño fruncido. Alejandro apoyó las manos sobre la mesa. No es asunto de ustedes. Si lo es, respondió ella, porque daña la reputación de la marca. La empresa puede sobrevivir sin mi reputación, respondió Alejandro, pero yo no voy a pedir perdón por querer proteger a mis hijos. La Junta murmuró escandalizada. Él ya no era el Alejandro perfecto y controlado de antes. Era un hombre herido, y eso lo hacía impredecible. Esa tarde, en la casa Beltrán, ocurrió lo que Alejandro temía. Karina había llamado a un abogado de familia. Lo siento, Alejandro, dijo el hombre mientras revisaba documentos, pero vivir en las calles puede ser considerado maltrato infantil. ¿Maltrato? Rugió Alejandro. ¿Maltrato es darles amor, darles tiempo de calidad, alejarlos de la gente que los quiere como trofeos? Karina sonrió como serpiente. Lo hice por su bien. Los trillizos estaban en el pasillo, escuchando todo, con los ojos llenos de terror. Papá, susurró Diego, ¿nos van a separar? Alejandro se arrodilló para quedar a su altura. Nunca, no voy a dejar que eso pase. Pero la tía dijo que sí puede, dijo Mateo. No tiene poder, mintió Alejandro. No se preocupen. Pero él sí estaba preocupado, mucho. Esa misma noche, mientras trataba de calmarlos, Alejandro recibió un mensaje inesperado en su celular. Era de Luciana. Solo decía, necesitamos hablar. Alejandro sintió como el corazón le saltaba en el pecho. Respondió de inmediato, dime cuándo y dónde.
Yo voy a... Ella tardó un minuto en contestar. Parque México. Mañana. 6 página. M. Alejandro sonrió, aunque su vida estuviera ardiendo como pólvora. Al día siguiente, Luciana llegó primero al parque. Caminó en círculos durante varios minutos, con el corazón golpeándole las costillas. No sabía exactamente qué esperaba escuchar, pero necesitaba cerrar ese capítulo, o abrirlo del todo. Alejandro llegó con una chamarra sencilla que, aun siendo modesta, no podía ocultar su porte natural. Se acercó con pasos nerviosos. Gracias por venir, dijo él. Luciana cruzó los brazos. Habla, Luciana, llora. Sé que te lastimé, pero no fue mi intención. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué? Necesitaba saber que alguien podía quererme sin mi dinero. ¿Y yo qué? Preguntó ella con la voz quebrada. ¿Yo qué soy ahora? ¿Un experimento social? ¿Un escape de tu vida perfecta? No, respondió él con urgencia. Eres la única persona que me ha visto como un ser humano desde que mi esposa murió. Luciana retrocedió un paso. No uses tu dolor para justificar haberme engañado. No te engañé, dijo él. Oculté algo, sí, pero todo lo que viví contigo fue real. Tal vez para ti, pero para mí. Ella respiró hondo. Todo se siente sucio. Alejandro bajó la cabeza. Dime qué puedo hacer para demostrarte que te digo la verdad. No sé, respondió ella. A veces lo que se rompe ya no vuelve a ser igual. Cuando Luciana dio la vuelta para irse, Alejandro sintió que la vida se le escapaba entre los dedos. Pero entonces, un grito interrumpió la tarde. Papá, era Diego, corriendo hacia ellos. Detrás venían Mateo y Tomás, perseguidos por Karina. Alejandro, gritó ella furiosa, no puedes llevártelos así. Tenemos una audiencia mañana y deben quedarse conmigo esta noche. ¿Qué? ¿De qué hablas? Explotó Alejandro. El abogado dijo que es necesario. Estamos evaluando su ambiente. ¿Ambiente? Yo soy su padre. Los niños abrazaron a Alejandro con desesperación. Papá, no queremos irnos con ella. Por favor, no van a ir a ningún lado, prometió él. Luciana miraba todo, horrorizada. Sintió un impulso de correr hacia los niños y abrazarlos. Sentía que eran suyos. Karina llamó a 2 policías que la acompañaban. Oficiales, por favor, necesito que me ayuden. ¿Es un caso de custodia?, preguntó uno. Estamos en proceso, respondió Karina. Alejandro dio un paso adelante. Si se los llevan, juro que... Alejandro, lo interrumpió Luciana con voz suave pero firme. No pelees así, no delante de ellos. ¿Qué hago, entonces?, preguntó el desesperado. Déjame ayudarte. Ella se acercó a los niños. Tranquilos. Sí, nadie los va a separar de su papá. Yo estoy aquí. El oficial los observó. El señor tiene la patria potestad completa. La señora no puede llevarse a los menores sin una orden judicial. Pero el abogado dijo, sin orden, no hay acción, repitió el policía. Karina, frustrada, salió caminando con pasos duros. Alejandro se dejó caer en una banca, temblando. Luciana se sentó a su lado. Los niños se quedaron cerca, abrazados entre ellos. Gracias, susurró Alejandro. Todavía no te perdono, respondió ella sin dureza, pero no puedo dejar que sufran. Sus manos se rozaron accidentalmente, y por un instante, hubo algo que ninguno se atrevió a nombrar. Esa noche fue distinta. Luciana acompañó a Alejandro y a los niños hasta un departamento que él usaba para escapar del ruido mediático. Era sencillo, cálido, nada parecido a la mansión Beltrán. Parecía un hogar real. Los niños se durmieron temprano, agotados por la angustia. Luciana estaba por irse cuando Alejandro la detuvo. Por favor, quédate un poco más. Solo, no quiero estar solo esta noche. Ella dudó, pero aceptó. Hablaron durante horas. Luciana le contó sobre su hermana, sobre su infancia difícil, sobre cómo siempre había querido una familia grande. Alejandro le confesó sus miedos, su soledad, su culpa constante por la muerte de su esposa, y aunque ninguno lo dijo abiertamente, sus almas ya se estaban buscando. Pero mientras tanto, en la oscuridad de la ciudad,
Karina planeaba su siguiente movimiento. Sabía que había perdido ese día, pero no perdería el siguiente. Llamó a un número desconocido. Necesito destruir la reputación de Luciana, dijo con veneno. Si esa mujer sigue cerca de Alejandro, jamás podré recuperar el control. Una voz masculina respondió, tengo justo lo que necesitas. ¿Quién eres? Alguien que también tiene cuentas pendientes con Beltrán. La alianza había comenzado, y el peligro apenas estaba por nacer. ¿Te está gustando esta historia? ¿Sientes que cada escena se queda dando vueltas en tu corazón como si fuera una novela mexicana que no puedes dejar de ver? Si es así, te invito con mucho cariño a dejar tu like ahora mismo. Tu apoyo ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo y podamos seguir contando historias épicas del pueblo mexicano para ti. Esa noche, después de que Luciana se quedó un rato en el departamento sencillo donde Alejandro había refugiado a sus hijos, la ciudad pareció suspenderse en una calma frágil. Los trillizos dormían juntos en el mismo colchón, abrazados como si temieran ser separados en cualquier momento. Luciana los miraba desde la puerta del cuarto improvisado, apoyada en el marco, con los brazos cruzados y el corazón apretado. Había pasado de ser una desconocida en la calle a una especie de ancla emocional para esos niños, y eso la asustaba tanto como la conmovía. Alejandro estaba en la pequeña sala, sentado en un sillón gastado, mirando al vacío. La luz tenue de una lámpara amarilla caía sobre su rostro cansado. Cuando Luciana regresó, él levantó la vista y esbozó una sonrisa débil. Ya se durmieron, dijo ella en voz baja. Estaban agotados. Lo sé, respondió él. No merecen nada de esto. Luciana caminó hasta la mesa y se sirvió un vaso de agua. Nadie merece que su familia sea un campo de batalla. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Ambos se entendían en ese cansancio que no solo era físico, sino del alma. Luciana, comenzó Alejandro, rompiendo la quietud. Quería agradecerte por lo de hoy en el parque. Me defendiste incluso sabiendo quién soy. Pudiste darte la vuelta y dejar que Karina hiciera lo que quisiera, pero no lo hiciste. No lo hice por ti, respondió ella, sincera. Lo hice por ellos. Lo sé, asintió él, y por eso significa aún más. Luciana lo miró. Había algo nuevo en sus ojos. Ya no era solo enojo, ni solo desilusión. Era una mezcla de tristeza, cariño y temor. Estoy tratando de entenderte, Alejandro, de verdad, pero es difícil confiar en alguien que se ocultó tanto. No sé dónde termina tu verdad y empieza tu miedo. Él bajó la mirada. Estoy intentando aprender a ser honesto otra vez. Contigo, con ellos, conmigo mismo. Ella se sentó frente a él. Entonces empieza por no tomar decisiones solo, dijo, con esa firmeza suave que ya se le hacía costumbre. No puedes cargar todo tú. Si de verdad quieres que yo esté en sus vidas, déjame estar de verdad, no solo como la que aparece cuando hay crisis. Alejandro la miró como si esas palabras le recorrieran el pecho. Quiero que estés, admitió, pero también tengo miedo de arrastrarte a un mundo lleno de gente como Karina, como los socios, como los abogados, que convierten todo en un expediente. Ya estamos dentro, respondió ella, y si voy a estar, prefiero estar despierta, no como invitada ciega. Él sonrió apenas. Eres mucho más fuerte que yo pensaba. No, negó ella. Solo estoy cansada de ver injusticias y quedarme callada. El reloj marcó casi la medianoche. Luciana se levantó. Me tengo que ir. Valeria se preocupa si llego muy tarde. Déjame llevarte, ofreció Alejandro. No, ella negó con la cabeza. No quiero que estés en la calle ahora. Mañana tienes que ver lo de la custodia. ¿Recuerdas? Lo recuerdo, suspiró él, y me aterra. Luciana tomó sus cosas. Antes de salir, se acercó a él. Si mañana Karina intenta algo, llámame. No quiero que los niños pasen por eso solos. ¿Lo dices en serio? Sí, no estoy lista para darte mi corazón otra vez, pero a ellos ya se los di hace tiempo. Sus palabras lo atravesaron. Antes de que pudiera decir algo más, ella ya estaba en la puerta,
despidiéndose con una mirada que decía mucho más que su boca. Cuando el departamento quedó en silencio, Alejandro caminó hasta la habitación donde dormían sus hijos. Se arrodilló junto al colchón, acarició el cabello de Diego, luego de Mateo, luego de Tomás. No voy a permitir que nadie los arranque de mi lado, susurró. Se los prometo. Esa promesa sería puesta a prueba muy pronto. A la mañana siguiente, en un juzgado familiar del centro de la ciudad, Karina llegaba impecable, del brazo de un abogado de traje caro. Había escogido un vestido sobrio, lágrimas listas detrás de sus ojos, y un discurso bien ensayado sobre su preocupación por el bienestar de sus sobrinos. Alejandro, en cambio, decidió presentarse sin lujos innecesarios, traje sencillo, sin joyas llamativas, sin poses. Luciana no estaba obligada a ir, pero llegó de todos modos, con una carpeta en la mano. Había pedido el día en la clínica, inventando una cita médica urgente. Sabía que si decía la verdad nadie la dejaría salir. Los niños se quedaron en una sala contigua con una trabajadora social, dibujando en hojas en blanco. Diego dibujó una casa con muchas ventanas. Mateo, un perro enorme protegiendo a 3 niños. Tomás, una figura de cabello largo junto a 3 bolitas con ojos y sonrisas. ¿Quién es ella?, preguntó la trabajadora social, señalando el dibujo. Es Luciana, respondió Tomás, nuestra casi mamá. En la sala principal, el juez evaluaba expedientes. La señora Karina ha presentado una solicitud de custodia temporal con base en presunto descuido emocional y exposición de los menores a condiciones de calle. Leyó. El señor Alejandro reconoce que efectivamente vivió con sus hijos fuera de su domicilio habitual durante algunas semanas. Lo hice para escapar de un ambiente tóxico, explicó Alejandro. No los abandoné. Nunca les faltó comida, protección ni cariño. Karina lo interrumpió. Vivía como indigente. Eso es maltrato. El juez levantó la mano, pidiendo silencio. Señora, aquí hablaremos de hechos, no de impresiones. Luciana pidió la palabra. El juez la miró con curiosidad. ¿Usted quién es? Me llamo Luciana Herrera, trabajo en una clínica pública como recepcionista. Y, respiró hondo, conocí al señor Alejandro y a sus hijos justo en esa etapa en la que él aparentaba vivir en situación de calle. ¿Y qué puede aportar? Luciana abrió la carpeta. Testimonios de voluntarios del comedor comunitario, de personal de una fundación que los vio, y de otras personas que pueden confirmar que, aunque su estilo de vida era extraño, los niños jamás estuvieron solos ni en peligro. El juez tomó los documentos. Karina apretó la mandíbula. Señorita Herrera, preguntó el juez, observándola, ¿usted tiene relación sentimental con el señor Beltrán? La pregunta la tomó por sorpresa. Miró un segundo a Alejandro, que la miraba a su vez, temeroso de su respuesta. Luciana tragó saliva. Tuve sentimientos, pero ahora mismo no puedo decir eso. Entonces, ¿por qué se involucra?, insistió el juez. Ella respiró profundo. Porque estos niños me enseñaron que la familia no siempre es perfecta ni rica, pero el amor sí puede ser verdadero, y porque he visto padres que sí abandonan a sus hijos, que los dejan en la sala de urgencias y jamás regresan. Alejandro no es uno de esos. Él se equivocó en la forma, tal vez, pero no en la intención. Estos niños lo aman. Llora. Sus ojos se humedecieron. También quiero lo mejor para ellos. Hubo un silencio pesado en la sala. El juez la observó con atención, como intentando medir la autenticidad de sus palabras. Finalmente, asintió. Tomaré en cuenta su testimonio. Karina, acorralada, decidió jugar su carta más sucia. Señoría, también quisiera presentar algo, dijo, sacando su propio expediente. Hay videos y fotos de esta señorita con Alejandro y los niños. Medios de comunicación ya están especulando que es una oportunista que se acercó a él cuando supo quién era. Eso puede afectar emocionalmente a los niños. Luciana se giró, sorprendida. ¿Qué hiciste? Karina sonrió con veneno. Te investigué. No te preocupes,
Salías muy maternal. El juez frunció el ceño. Los chismes mediáticos no deciden custodias, señora, pero sí indican que hay un entorno de hostigamiento, y eso sí me preocupa. Alejandro dio un paso al frente. Señoría, si me permite decir algo, adelante. Cometí un error al ocultar mi identidad a Luciana, pero si hay alguien en esta sala que se ha acercado a mí por interés, no ha sido ella, ha sido medio mundo a mi alrededor, mi cuñada incluida. Karina lanzó un jadeo. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque es la verdad, continuó él. Karina nunca ha querido a mis hijos por lo que son, solo los ve como la llave para acceder a lo que mi hermano dejó. Antes de que mi esposa muriera, ya intentaba convencerla de que me dejara a los niños para que ella se hiciera cargo. Lo que quiere no es cuidarlos, es el control. El juez tomó notas. ¿Tiene pruebas de eso? Mensajes, correos, conversaciones con mi abogado, respondió Alejandro. Puedo entregarlos. La tensión estaba al máximo. El juez decidió suspender la sesión para estudiar los documentos. Hasta nuevo aviso, los menores permanecerán con su padre, dictó. La señora Karina tendrá derecho a visitas supervisadas, pero no a llevárselos sin autorización. Los hombros de Alejandro se relajaron. Luciana cerró los ojos, aliviada. Karina apretó el bolso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Al salir del juzgado, los niños corrieron hacia su papá. ¿Nos vamos contigo?, preguntó Diego. Sí, hijos. Conmigo. Tomás miró a Luciana. ¿Y con Luciana también? Ella se agachó para estar a su altura. Si tu papá quiere, y ustedes también. Claro, si queremos, gritaron los tres. Alejandro los miró a todos juntos y, por primera vez en mucho tiempo, imaginó una foto familiar que no doliera, pero el enemigo no estaba vencido, solo estaba herido. Esa misma noche, en un restaurante caro de la Roma, Karina se reunió con el hombre que le había ofrecido destruir a Luciana, un productor de programas de chisme y reality shows llamado Ernesto Rivas. Era conocido por fabricar escándalos, grabar gente a escondidas y editar historias a su conveniencia. Los jueces son lentos, dijo Ernesto, bebiendo vino, pero el público no. Si la opinión pública se pone en tu favor, tarde o temprano eso influye. ¿Qué propones?, preguntó Karina. Un especial en mi programa, respondió él. Vamos a mostrar a Luciana como la típica mujer del pueblo que quiere convertirse en señora de Polanco. Usaremos fotos, testimonios inventados, quizá algún vecino que diga que siempre fue ambiciosa, y Alejandro, lo presentaremos como un hombre confundido, manipulado por ella. El público ama esa narrativa. Karina sonrió satisfecha. Hazlo, no me importa cuánto cueste. El trato quedó sellado. 2 días después, mientras Luciana regresaba de la clínica con unos medicamentos para un paciente, vio su cara en todas las pantallas de una tienda de electrónica. Se detuvo en seco. El programa de Ernesto Rivas exhibía una foto de ella cargando a Tomás en el parque, otra donde caminaba con Alejandro y los niños, otra frente al departamento sencillo. Los titulares gritaban: la mujer que quiere ser la nueva señora Beltrán, misteriosa recepcionista atrapa al millonario que vivía como pobre. El presentador hablaba con voz melodramática. ¿Quién es realmente Luciana Herrera? ¿Una buena samaritana, o una calculadora que aprovechó la vulnerabilidad del magnate para asegurar su futuro? Vecinos de su colonia declararon que siempre soñó con una vida de lujo. Luciana sintió que las piernas le fallaban. La gente a su alrededor murmuraba. Algunos miraban la pantalla, luego a ella, luego otra vez la pantalla. Una señora dijo en voz alta: mira, es igualita, ¿no? Otro respondió: claro, todas salen igual, primero pobrecitas, luego millonarias. Luciana se fue casi corriendo, con el corazón golpeándole las costillas. Llegó al departamento, cerró la puerta y se dejó caer en el piso. Las lágrimas salieron sin que pudiera detenerlas. Se sentía desnuda frente a todo un país que no la conocía pero ya la había juzgado. En ese momento, su celular sonó. Era Alejandro. Luciana, ¿estás viendo eso? Sí,
respondió ella, con la voz rota. Me están destrozando y ni siquiera entiendo por qué. Es Karina, lo sé, está detrás de eso. Alejandro, yo no puedo con esto, dijo ella, temblando. Yo soy una persona normal, no estoy hecha para que me señalen en la calle, para que inventen cosas de mí, para que mi hermana vea todo esto y crea que soy una cualquiera. No eres una cualquiera, dijo él con fuerza, eres la mujer más valiente que conozco. Pues no me siento valiente ahora mismo, respondió ella, me siento sucia, expuesta, humillada. Alejandro guardó silencio unos segundos. Voy a ir al programa. ¿Qué? Voy a ir al programa de ese tipo, en vivo, y voy a decir la verdad. ¿Estás loco? Tal vez, pero si callo, su versión se queda, y no voy a permitir que ellos cuenten nuestra historia como si fuera un chisme barato. Luciana apretó el celular. No sé si eso va a mejorar las cosas. Al menos no seguiré escondiéndome, dijo él. Ya no más. Al día siguiente, la presencia de Alejandro en el programa de Ernesto Rivas fue anunciada como si se tratara de un evento histórico. Las redes ardían. Algunos querían escuchar su versión, otros ya lo habían condenado, otros solo querían ver el espectáculo. Luciana se quedó en casa con Valeria y los niños, que no entendían del todo pero sabían que algo importante estaba pasando. Papá va a salir en la televisión, dijo Diego. ¿Por qué está triste entonces? Porque no siempre salir en la televisión es algo bueno, respondió Luciana con honestidad. A veces duele. En el estudio, las luces eran intensas. El público, una mezcla de curiosos y fanáticos del espectáculo, murmuraba expectante. Ernesto Rivas sonreía a la cámara. Hoy, en exclusiva, tenemos al hombre del momento, Alejandro Beltrán, el millonario que fingió ser pobre. Alejandro entró al septiembre. Llevaba traje caro, eligió ropa sencilla, pero llevaba la dignidad en la espalda. Se sentó frente al presentador. Gracias por venir, dijo Ernesto. Supongo que quieres limpiar tu imagen. No estoy aquí por mi imagen, respondió Alejandro, mirándolo directo. Estoy aquí por mis hijos. Y por Luciana. El público murmuró. Luciana, sonrió Ernesto, la mujer de la que todos hablan. El país quiere saber, ¿quién es realmente para ti? Alejandro respiró hondo. Es la mujer que cuidó de mis hijos cuando yo estaba roto, la que nos dio de comer sin saber quién era yo, la que nos miró como personas cuando todos los demás nos veían como estorbo. Pero ocultaste tu identidad, insistió Ernesto. ¿No crees que ella se sintió usada? Sí, y tiene razón en sentirse así. Yo me equivoqué, pero lo que ella hizo fue por amor, no por interés. Si alguien aquí merece respeto, es ella, no esos titulares. Ernesto intentó cambiar el ángulo. Hay quienes dicen que ella te empujó a alejarte de tu familia política, que está creando un conflicto de intereses en tu empresa. Karina filtró todo esto, ¿cierto? Interrumpió Alejandro. Dijo que tenía información exclusiva. El presentador titubeó. No revelamos nuestras fuentes. Pues yo sí voy a revelar las mías, respondió Alejandro, sacando un sobre. Aquí hay mensajes de voz, correos y documentos que prueban que mi cuñada intentó quedarse con la custodia de mis hijos, e incluso con parte de la empresa, usando como pretexto mi duelo y mi estado emocional. Si quieren un escándalo, hablen de eso, no de una mujer que solo ha dado cariño sin pedir nada a cambio. El público empezó a aplaudir. No todo el mundo, pero suficiente para crear una ola de apoyo en la sala. Ernesto, incómodo, trató de retomar el control. El programa no es un juzgado. No, dijo Alejandro, poniéndose de pie. Pero ustedes han jugado a ser jueces muchas veces. Hoy no lo voy a permitir. Miró directo a la cámara. Luciana, si estás viendo esto, quiero que sepas que lamento haberte arrastrado a este circo. Yo elegí esta vida, tú no, pero no voy a permitir que sigan usando tu nombre para vender morbo. Eres más que eso, mucho más. Y sin esperar permiso, se retiró del septiembre. Ese clip se volvió viral en cuestión de horas. En el departamento,
Los niños aplaudieron emocionados. Papá defendió a Luciana, gritó Mateo. Tomás abrazó a Luciana. ¿Ya estás feliz? Luciana, con los ojos llenos de lágrimas, no pudo responder. Solo los abrazó a los tres. Valeria apagó la televisión. No puedo creer que un hombre millonario se arriesgue así por ti, dijo. Creo que sí te quiere bien, hermana. Eso no borra lo que pasó, respondió Luciana, secándose las lágrimas. Pero, se siente bien que alguien pelee por mí. El corazón de Luciana, que llevaba días hecho pedazos, comenzó a pegarse poco a poco. Sin embargo, la batalla no había terminado. Karina, al ver la entrevista, entró en un estado de furia, rompió un vaso contra el piso, gritó, insultó. «Maldito, me va a hundir a mí primero», llamó a Ernesto. «¿Cómo te atreviste a dejarlo hablar así? No podía cortarlo en vivo sin quedar yo como el malo», se defendió él. «Además, el rating se fue por las nubes». «No me importa tu rating», escupió ella. «Quiero soluciones». «Ya no puedo hacer más», respondió él. «Si la gente se encariña con esa versión de él como padre que se sacrifica por el amor verdadero, la opinión pública va a cambiar». Karina colgó. Estaba sola, y eso la aterraba. En cambio, la imagen de Luciana comenzó a transformarse poco a poco. Personas en redes sociales la defendían, otros contaban historias similares de mujeres que ayudaban sin esperar nada. Algunos pacientes de la clínica empezaron a escribir comentarios sobre su amabilidad. Sin proponérselo, se convirtió en una especie de símbolo de la mujer del pueblo que ama de verdad. Ella no sabía qué hacer con eso, no le gustaba ser símbolo de nada, solo quería una vida normal, pero su vida ya nunca sería normal. Un par de días después, Alejandro apareció en la puerta del departamento de Luciana con una bolsa de pan dulce y una mirada entre nerviosa y esperanzada. Valeria lo dejó pasar con una media sonrisa. «Está en la cocina», dijo. Ira se hizo la que no vio la entrevista, pero la sexta llorar. Alejandro caminó hasta la cocina. Luciana estaba de espaldas, lavando trastes. «Traje conchas y café de olla», dijo él. «Pensé que podríamos hablar sin cámaras». Ella dejó el plato. «Siempre traes algo», respondió, sin girarse. «Cuando no son problemas, son pan dulce. Entonces voy mejorando», bromeó él, intentando aliviar la tensión. Luciana se dio la vuelta. Tenía los ojos brillantes, no de llanto reciente, sino de emoción contenida. «Vi lo que hiciste», dijo. «Nunca nadie me había defendido así». «Debí hacerlo desde el principio», respondió él. «Nunca debí dejar que otros contaran nuestra historia». «Nuestra historia», repitió ella en susurro. «A veces no sé si la historia es nuestra o del país entero. Puede ser de quien sea», dijo él. «Pero lo que siento por ti es solo mío». Luciana lo miró fijamente. «Alejandro, yo no quiero ser la protagonista de un escándalo eterno. Quiero una vida sencilla. Quiero ir al mercado sin que me graben. Quiero trabajar tranquila. Quiero que mis hijos». Se detuvo, sorprendida por la palabra que le había salido. «Que tus hijos». «Perdón». Él sonrió con ternura. «No te disculpes. A ellos les encantaría que dijeras mis hijos». Ella bajó la mirada. «Quiero que ellos crezcan con amor, no con cámaras en la cara». «Entonces vamos a construir eso», respondió él. «No será de un día para otro». Los problemas con Karina no han terminado. Los socios todavía dudan de mí, pero lo que sí puedo hacer es esto, elegirte, todos los días, aunque el mundo no entienda». Luciana sintió que algo finalmente se acomodaba dentro de su pecho. «No puedo prometerte que confío en ti al 100%, admitió. «Me lastimaste, lo sé, pero estoy dispuesta a intentarlo. No por el dinero, no por el apellido, por ti, por ellos, por nosotros, si es que algún día eso se vuelve real». Alejandro dio un paso hacia ella. «¿Puedo abrazarte? Solo si no prometes que todo será fácil». «Te prometo que será verdadero», respondió él, y la abrazó. Ella apoyó la frente en su pecho. Los latidos de él y el ritmo de su respiración se mezclaron en un compás nuevo, un compás que,
Por primera vez, sonaba a familia. En la sala, los trillizos miraban desde la puerta entreabierta, sonriendo. Tomás susurró, te dije que Luciana sí iba a ser nuestra mamá. Diego asintió, como si acabara de confirmarse una verdad que él ya sabía. Mateo, con una sonrisa traviesa, dijo, ¿creen que si pido un perrito ahora si me digan que sí? La risa de los niños se mezcló con la de los adultos. Por fuera, el mundo seguía siendo el mismo, injusticias, chismes, poder. Pero en ese departamento modesto, algo había cambiado para siempre, y aunque todavía faltaban pruebas, papeles, acuerdos legales y muchas batallas por ganar, la base estaba puesta, un amor que había nacido no en alfombras rojas, sino en una banqueta de Reforma, con un racimo de bananas y 3 niños que, con toda la inocencia del mundo, se atrevieron a señalar a una desconocida y decir, papá, encontramos a mamá. ¿Te está gustando esta historia? ¿Te emociona tanto como a mí ver cómo esta familia lucha contra las injusticias y la maldad con puro amor del corazón? Si es así, te invito suavemente a dejar tu like ahora mismo. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas historias épicas del pueblo mexicano. El amanecer de aquel día parecía anunciar una tregua, pero el aire tenía un peso extraño, como si presintiera que algo grande y definitivo estaba a punto de romperse en la vida de Alejandro, Luciana y los niños. En el departamento, los trillizos despertaron antes de que el sol terminara de salir, corriendo hacia la cama de su padre para saltar sobre él con risas. Alejandro los abrazó fuerte, quizá más fuerte de lo habitual, como si temiera soltarlos. Luciana preparaba café en la cocina. El aroma llenaba el lugar con una calidez hogareña que ninguno de ellos había sentido en años. Alejandro la observó desde la puerta, con los niños colgados de su cuello. Aquella imagen, una mujer con el cabello recogido, todavía en pijama, sirviendo café mientras 3 niños reían alrededor, tenía tanto poder sobre él que sintió que, pase lo que pase, esa sería la imagen que guardaría para siempre en la memoria. Pero la paz duró poco. Una llamada llegó al celular de Alejandro. El número era desconocido. Él respondió con cautela. Era su abogado. Alejandro, prepara a Luciana. ¿Para qué? Karina movió influencias. Consiguió otra audiencia. Oiga, en 1 hora. ¿Cómo que hoy? ¿Quiere sorprendernos? Hubo un silencio tenso. Consiguió que un juez federal revise tu caso. Va con todo. ¿Qué significa eso? Preguntó Alejandro, ya sintiendo el pánico crecer. ¿Qué va por la custodia completa? Y por daños y prejuicios. Luciana escuchaba desde la puerta, helándose. Alejandro colgó. Los niños lo miraban. ¿Todo bien, papá? Preguntó Mateo. Alejandro sonrió forzadamente. Sí, hijo, vamos a arreglar algo. Nada más. Luciana se acercó. ¿Qué pasó? Él la tomó de las manos. Karina quiere quitarme a los niños hoy. Necesito que vengas conmigo. Eres lo más importante para ellos. Tu voz importa. Alejandro, yo no tengo poder en un juzgado federal. Tienes lo que ellos no tienen, respondió él. Tienes la verdad. Los niños escuchaban desde el pasillo. ¿Nos van a separar otra vez? Preguntó Tomás. Luciana se arrodilló frente a ellos. No, pequeños. Yo voy a estar con su papá. No voy a dejar que nadie los aleje de él. Apenas terminaron de vestirse, partieron rumbo al nuevo juzgado. En el taxi, los niños apretaban fuerte las manos de Luciana, como si ella fuera un ancla que evitaba que se los llevara la marea violenta que había movido Karina. El juzgado federal era frío, moderno, con paredes de vidrio y mármol. Los pasillos resonaban con pasos y murmullos. Luciana sintió que todo su cuerpo temblaba, pero se obligó a mantenerse firme. No por ella, por ellos. Karina llegó rodeada de abogados, con lentes oscuros y expresión altiva, como si ya hubiera ganado. No pensé que vendría tú, amiguita, dijo con veneno, pero supongo que los insectos siempre vuelven a la luz. Luciana la miró de frente. Prefiero ser un insecto que una serpiente. Karina levantó una ceja. ¡Qué valentía!
Lástima que no sirve en la ley. Entraron. Los niños quedaron en una sala especial de menores, con una psicóloga. Alejandro y Luciana entraron tomados de la mano sin darse cuenta. El juez, un hombre serio y de mirada imparcial, comenzó la lectura del caso. La señora Karina Ramírez solicita la custodia completa, alegando incapacidad emocional del padre, exposición a riesgos innecesarios, vida inestable y manipulación afectiva de los menores. Luciana apretó la mano de Alejandro, sintiendo cómo él controlaba el temblor. Asimismo, presenta evidencia de un historial de inestabilidad y una relación sentimental inapropiada con la señorita Luciana Herrera, quien se presentó como figura materna sin tener vínculo legal. Luciana tragó saliva. ¿Podemos responder?, pidió Alejandro. A su turno, respondió el juez. Karina tomó la palabra, con lágrimas falsas brotando al instante. Señoría, es evidente que Alejandro no está en condiciones de criar a esos niños. Vivió en la calle con ellos, los expuso a peligros, se dejó manipular por esta mujer que se metió en su vida, aprovechando su vulnerabilidad. Yo solo quiero lo mejor para mis sobrinos. Yo los amo, yo puedo darles estabilidad, educación y un hogar digno. Luciana apretó los dientes. Quería gritar todas las mentiras, pero debía esperar. Cuando el juez les dio el turno, Alejandro se puso de pie. Señoría, cometí errores, muchísimos, pero nunca dejé de amar a mis hijos. Jamás los puse en peligro. Cuando salimos de mi casa no fue por irresponsabilidad, fue porque descubrí que la gente que debía cuidar de ellos quería manipularlos para quedarse con lo que mi esposa y yo construimos. Karina nunca ha amado a mis hijos, siempre los ha visto como un arma. Y sí, conocimos a Luciana en esa etapa, pero si hay alguien que ha dado más por mis hijos que cualquiera de los presentes aquí, ha sido ella. Karina sollozó teatralmente. Me difama para justificar su comportamiento. Luciana respiró hondo y dio un paso al frente. Su señoría, sé que no tengo un título importante, ni una casa elegante, ni un apellido que abra puertas. Trabajo en una clínica pública. Vivo con mi hermana. Yo no puedo ofrecer lujos. Pero, yo no estoy aquí por lujos. Estoy aquí porque estos niños llegaron a mi vida sin yo buscarlos, porque los vi dormir en el piso de un comedor comunitario, porque les di comida cuando no tenía suficiente ni para mí, porque escuché sus miedos y sus sueños, y porque, sin darme cuenta, los empecé a querer como si fueran míos. Su voz tembló. Yo no quiero quitarle nada a nadie, solo quiero que estos niños sigan con su papá, que es quien los ha amado de verdad. El juez los observó largamente. Era imposible leer su expresión. Convénceme, pidió finalmente. ¿Por qué debería creer que ustedes garantizan un entorno estable? Alejandro respondió, porque mi estabilidad no está en el dinero ni en mi apellido. Está aquí, dijo tomando la mano de Luciana, en las personas que de verdad luchan por mi familia. La sala quedó en silencio. El juez suspiró. Revisó documentos. Anotó. Respiró nuevamente. He tomado una decisión. El corazón de Luciana pareció detenerse. Los niños permanecerán bajo la custodia de su padre, dictó finalmente. La señora Karina tendrá derecho a visitas supervisadas. Además, se iniciará una investigación por posible manipulación fraudulenta de pruebas de su parte. Karina se quedó congelada. Luciana sintió las piernas débiles. Alejandro la abrazó sin pensarlo, pero la historia no termina ahí. Cuando salieron del juzgado, una caravana de reporteros los esperaba, micrófonos, cámaras, flashes. Los niños cubrieron sus ojos. Luciana tomó a uno de ellos en brazos, tratando de protegerlo. Alejandro, ¿es verdad que Luciana vive con usted? ¿Se casarán? ¿Qué responde a los señalamientos de manipulación? Luciana es la nueva señora Beltrán. La escena se volvió caótica. Entonces, Alejandro habló. Ella no es la nueva señora de nadie, dijo, con voz firme. Es una mujer que merece respeto. Es la persona que cuidó de mis hijos cuando más lo necesitaban. Tomó su mano frente a todas las cámaras.
Y si el mundo quiere saber quién es para mí, Luciana respiró con dificultad. Es la mujer que amo. El silencio duró un segundo. Luego, los flashes explotaron. Luciana no sabía si reír, llorar o huir. Alejandro, no tienes que decir nada, susurró él. Solo déjame amarte. Los niños aplaudieron, sin entender del todo, pero felices porque su familia estaba junta. La noticia se volvió viral en minutos. Pasaron semanas. Las aguas se calmaron. Karina fue oficialmente acusada de fraude. El productor Ernesto perdió credibilidad cuando se reveló que había sido sobornado. Los socios que intentaban manipular la empresa quedaron expuestos. Alejandro comenzó a reconstruir su vida desde cero, pero esta vez lo hacía con Luciana a su lado. Ella siguió trabajando en la clínica, negándose a renunciar a su identidad. Los niños empezaron terapia, escuela nueva, y noches llenas de cuentos leídos por Luciana mientras Alejandro se quedaba dormido escuchando su voz. Un día, mientras paseaban en Chapultepec, los trillizos encontraron una fuente enorme. Pidan un deseo, dijo Luciana. Cada niño lanzó una moneda. Cuando ella estaba por lanzar la suya, Alejandro le tomó la mano. Yo ya tengo mi deseo aquí, dijo, mirándola a los ojos. Ella sonrió. No digas eso, que luego me haces llorar. Entonces llora, respondió él. Yo te abrazo. Y así lo hizo. Los niños rodearon a ambos, como si completaran un círculo perfecto. La familia que nació en la calle, que sobrevivió a chismes, juicios, pérdidas, traiciones y miedos, por fin tenía un hogar elegido, un hogar construido con amor verdadero. ¿Te gustó esta historia? ¿Te emocionó tanto como a mí escribirla? Si fue así, te invito con mucho cariño a dejar tu like para ayudar al crecimiento del canal, compartir este video con un amigo y suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias por acompañarnos en esta aventura increíble, y te esperamos con los brazos abiertos en nuestro próximo video de historias épicas del pueblo mexicano.